En este video te voy a contar las claves para iniciar una masa madre desde cero. Si has intentado hacer masa madre pero no te ha salido o tienes muchas dudas de cómo hacer que esto realmente funcione, si es que ya lo has intentado antes, este video es para ti. Te voy a dar también unos tips al final donde te doy unas alternativas si la receta base de agua y harina no te ha funcionado. Te voy a dar unas alternativas que he encontrado por ahí que quizás te puedan ayudar. Existen muchísimas recetas y todas tienen algo que aportar. No necesitan ser exactas. Hay unas que se van por un lado, otras se van por otro, pero al final todas convergen al mismo punto en donde hacen una masa madre que es la que te va a permitir levar un pan sin levadura añadida. La masa madre no tiene por qué ser complicada o algo difícil de comprender. Y tengo esta misión que me he propuesto de ayudar a la gente a que descubran y se metan al mundo de la masa madre, porque por un lado es un pan de mucha mejor calidad que la que se consigue en un supermercado. Incluso hay panaderías que ya no hacen el pan con esta tradición porque lleva mucho más tiempo y paciencia que ya no se tiene cuando empiezan a crecer o tienen que servir pan muy rápido. Muchas panaderías no lo hacen así. Hay unas que sí lo hacen y tienen pan de muy buena calidad y a esas panaderías hay que apoyarlas, pero cuando quieres tú para poder apreciar ese pan de panadería, yo creo que es una buena idea hacer el pan en tu casa para que sepas qué es lo que puedes lograr. A veces nos venden el pan como con masa madre y tal vez contiene masa madre, pero no es un pan artesanal de masa madre. Número 1. A la masa madre le va muy bien agregarle harina integral. Cuando le pones harina integral, ahí es donde, justo en la cáscara de los cereales, es donde están las levaduras salvajes o las levaduras naturales que queremos cultivar, porque la masa madre es un cultivo, es como que tenemos una pequeña granja donde vamos a cuidar. Imagínate que tuvieras gallinas o vacas o algo así, donde tienes unos pequeños pollitos que quieres hacer que crezcan y se reproduzcan y te den huevos después. Pues igual la masa madre es cuidar unas cuantas levaduras que crezcan felices, que estén en un buen ambiente para que después puedan multiplicarse rápidamente y puedan levar un pan completo. Pero para eso les tenemos que dar las condiciones apropiadas para que puedan reproducirse. Y primero hay que capturarlas o no capturarlas, pero primero hay que atraerlas y conservarlas donde están. Las levaduras están aquí en el ambiente, flotando en el aire, están en tus manos, están también en la harina, pero principalmente en la cáscara de los cereales. Por eso, una forma muy efectiva de iniciar una masa madre desde cero es agregar harina integral. Puede ser una parte o incluso hasta el 100% de la harina que utilices para hacer una masa madre debe ser integral. Tú eliges cuánto le pones y otra cosa importante es que esa harina integral sea fresca, porque la harina, cuando se trata de conseguir la más fresca posible, incluso revisa en el paquete si dice cuándo se produjo o hasta cuándo caduca, porque las harinas, normalmente estamos acostumbrados a que una harina dura por años, pero depende mucho de cuándo se molió el cereal, porque la cáscara, y especialmente en las harinas integrales, porque la cáscara de los cereales es donde contiene muchos nutrientes y aceites que con el tiempo se oxidan y pierden esas cualidades nutritivas.
Entonces es importante que la harina integral sea fresca, lo más fresca posible. Pero bueno, consigues una harina integral. A veces también se puede utilizar harina de centeno y esa harina da muy buen resultado para hacer la masa madre desde cero. Incluso después también cuando quieras mantener tu masa madre, la puedes tener con puro centeno y también es una forma fácil de mantenerla, pero bueno. El agua que le pongas a la masa madre debe ser tibia. Depende todo de a qué temperatura estás donde vives o a qué temperatura está tu cocina. Entre 26 y 27 grados es adecuado para una masa madre, porque hay recetas que te dicen, aliméntala y hasta el siguiente día, y ahí en algunas de esas recetas están basadas para 20 grados, que para muchos lugares tropicales o de América del Sur, ahí, o de incluso de España al sur, pues hace muchísimo calor y eso pues no aplica. Entonces es importante saber a qué temperatura está realmente tu cocina. Si pasa de los 30 grados, yo recomiendo que busques un lugar más bien frío, no el refrigerador. Tiene que ser entre de 20 a 30 grados, digamos, de 25, 27 grados es adecuado y eso va a dar mejor resultado. Entonces que no sea mucho más de 30, que no pase de 30 grados, porque si no va a ir muy rápido la fermentación y quizás está activa, baja y no te das cuenta que ya subió y bajó y ya no ves las burbujas porque el proceso fue tan rápido que te pierdes en él. Especialmente si lo pones, te vas a trabajar, regresas y se ve igual, pues también ahí es donde es importante poder observar. Por ejemplo, aquí tengo una masa madre que alimenté hace más de 24 horas. Aquí ya se ve, casi ya había subido. Yo observé que llegó como por aquí. Se ve incluso en el frasco la marca de a dónde llegó la harina. Eso es porque esta harina es integral y deja un poco la marca. Algunas harinas no la dejan. Necesitas observar si en el frasco, dejarlo lo más limpio posible cuando estás haciendo la masa madre desde cero, o incluso ponerla en un frasco nuevo al segundo o al tercer día, cuando ya la vas a realimentar, para que ahí puedas observar si sube y cuánto subió. Y por eso también se pone esta liga al fondo del frasco para que puedas observar cuánto ha subido. Esta masa madre ya hay que alimentarla otra vez porque ya subió y ya está bajando al volumen inicial. Ya perdió, ya se desgasificó y aunque se ven ahí algunas burbujas todavía, pues ya es hora de alimentarla. En temperaturas muy cálidas, incluso es cada 12 horas el tiempo de alimentarla, cuando ya la tienes activa. Pero al principio, como vas a empezar desde cero, pues quizás no se active tan rápido. Entonces es bueno esperar pues 24 horas y observarla y olerla. Depende también mucho de la calidad del agua. Si el agua tiene cloro, pues el cloro inhibe la actividad de los microorganismos. Una forma de liberar el cloro es servir el agua que vas a usar y dejarla a temperatura ambiente en la mesa. Eso leí en algún lugar. Yo nunca lo he intentado, pero quizás pueda dar resultado eso, porque la cantidad de cloro que contiene el agua puede ser que interfiera con la actividad de las levaduras. Otra cosa que hacer cuando estás empezando desde cero es remover la masa madre todos los días. Con una cuchara, incluso 2 o 3 veces al día lo puedes mover. La alimentas el primer día, por ejemplo, con 100 gramos de agua, 20 de harina integral y 80 de harina blanca. El segundo día solo vas a remover con una cuchara
incluso 1 o 2 veces al día. Y eso ayuda a remover las levaduras y a hacer que se distribuya, como que interrumpes la actividad, pero también la distribuyes. Distribuyes a las levaduras que ya se están multiplicando. Y así tienen como acceso a toda la comida que hay ahí en ese frasco, ¿no? Todos los nutrientes y toda la harina. Porque pues si son unas cuantas, de aquí a que se mueven en la masa, se tardan un poco más. Les va muy bien airear un poco el frasco al moverlo, removerlo con una cuchara o un tenedor. ¿Cuándo sabes que tu masa madre ya está lista? Pues ahí es cuando tienes que utilizar tus sentidos. Eso es muy importante en la panadería. Poder identificar. Es más, cuando mezclas tu masa por primera vez, huélela. ¿A qué huele una harina con agua, una masa cruda? ¿A qué te huele? Haz un registro de esa memoria, de ese olor, para que después, al siguiente día, a los 2 días, a los 3 días, puedas olerla de nuevo y debe tener una sensación ácida, acética un poco, incluso como a cerveza o a yogurt ácido. A veces al principio es un poco frutal, ya que está muy activa también. Entonces es bueno poder observar las burbujas, pero a veces no se alcanzan a ver, especialmente al principio. Pero el olor sí te va a dar una buena pauta de cómo está tu masa, si ya está activa, si ya está acidificándose. Y eso es la señal de que tu masa madre está por buen camino. Otra cosa que puedes hacer es probar tu masa madre. No tienes que comértela, pero puedes tan solo probar a qué te sabe. Si te da un sabor ácido, pues ya está en buen camino también. Bastante ácida. Si tiene un sabor ácido, como yogurt, más o menos, un sabor ácido como yogurt natural, eso es otra idea de darse cuenta si tu masa madre está viva, ¿no? Si está activa o si vas por buen camino en la creación de una masa madre desde cero. A veces no va a doblar de tamaño, especialmente los primeros días, no va a doblar de tamaño, pero va a subir un poco. Y en este caso tal vez veas que si tu liga estaba por aquí, tal vez sube un poquito, no al doble, pero sí por aquí. Dices, bueno, ya subió algo, hay actividad. Eso te da la pauta de que hay actividad y por eso es una buena idea marcarlo con una liga que no se mueva para que sepas pues en qué nivel estaba y a qué nivel va a llegar. Porque a veces es difícil recordar exactamente el volumen que tenías en tu masa madre. Cuando veas que ya pasaron esas 3 cosas, que huele que tiene un olor ácido, como o a cerveza o a yogurt, que tiene un sabor ácido y que ha subido un poco, es hora de alimentarla. Entonces, de ahí tomas una cucharada de la masa madre, 20 gramos, y la vuelves a alimentar con partes iguales de harina y agua. Cuando tu masa madre sube en 4 a 6 horas, cuando dobla de tamaño, dobla de volumen en 4 a 6 horas o de 6 a 9 horas, tu masa ya está lista y ya puedes usarla para hacer pan. Y ya, eso es todo. Así de simple es hacer masa madre. Que no te dé miedo, anímate a hacerla. De todas las recetas que he encontrado, de todos estos libros, son muy similares las recetas, hay muchas similitudes, no son iguales, pero el principio es el mismo. Alimenta tu masa, obsérvala, dale partes iguales de harina y agua y realimenta con una pequeña porción de la masa madre y nueva harina y nueva agua. Para que así, al alimentar en gran proporción, es como le das vigor a las levaduras que estás cultivando en tu masa madre. Si nada de esto te ha funcionado, si crees que todavía algo está mal y no se puede y no lo has logrado,
no te desanimes porque aún puedes utilizar, por ejemplo, frutas. Una de las formas de iniciar una masa madre desde cero también es añadiendo frutas como moras o uvas o pasitas, ciruela, estas, ¿cómo se llaman? Uva pasa. Al añadir 1 o 2 cucharadas de pasitas en la mezcla de harina con agua. Aquí en la cáscara las uvas tienen levaduras y eso también es como una forma de intensificar el número de levaduras que va a estar presente ahí en el frasco. Incluso si observas las uvas normales, las uvas frescas tienen como una capa blanca por fuera. Las uvas, las ciruelas, muchas frutas tienen, algunas frutas tienen en la cáscara, las frutas dulces tienen en la cáscara esa capa blanca como una película blanca. Pues esa película blanca son levaduras. Así que pues es una forma de añadir levaduras salvajes a tu masa madre. Con una cucharada, unas 2 cucharadas de pasitas o un puñito de frutas, una o 2 cucharadas de fruta o de fruta seca como esta. Otra forma que hay es agregar un poco de yogur natural. Yogur natural que no tenga aditivos, lo más natural posible, que solo sea leche y cultivos. Algunas personas añaden un poco de yogurt o algún tipo de fermento láctico. Eso es muy efectivo también para crear una masa madre desde cero. Anímate a hacer tu masa madre. No es tan difícil, toma unos 4 a 6 días y mientras más la utilices, mientras más hagas pan después de eso, irá siendo mejor y mejor. Y si aún te quedan dudas, pues déjamela en los comentarios. Hago todo lo posible por responder las preguntas. O si quieres ver el paso a paso de cómo lo hice una vez, aquí te dejo el video de cómo hice la masa madre, incluso con harina sin gluten.